Saludamos también en Ciudad de México a Gilberto Guevara Niebla, es ex subsecretario de Educación de México, director de la revista Educación 2001, además un prestigioso columnista de revistas como Nexos y catedrático de la Universidad Autónoma. Bienvenido al programa La Noche. Sí, muchas gracias. Señor Guevara, la pregunta que muchos se están haciendo en América Latina: si desde hace muchísimos años esta señora, Elba Ester Gordillo, estaba liderando esta organización, pero algo olía mal. Las encuestas no le daban favorabilidad. Se sabía que el manejo que se estaba haciendo de este sindicato no era transparente. ¿Por qué solo hasta ahora la justicia mexicana empezó a actuar? Yo no sabría dar una respuesta categórica a eso. El hecho real es que desde el inicio de su mandato, la señora Elba Ester Gordillo estuvo violando las normas nacionales, estuvo pasando por encima de las leyes. Es decir, incluso tiempo antes, muy poco tiempo antes, había sido señalada como autora intelectual de un asesinato, el asesinato de un líder sindical opositor. El estilo de gobernar el sindicato era un estilo gangsteril, corrupto, que se basaba desde luego en el manejo irregular de las finanzas del sindicato, o sea, de las cuotas de los trabajadores. Es decir, cuando la profesora se daba una vida de persona muy rica, nosotros decimos aquí estilo jet set, ¿verdad? Los profesores pues ganan una miseria. Acabo de escuchar una cantidad que se mencionó ahí, pero me parece que el salario, digamos, medio de un profesor en México vendría a ser algo así como $1,000. O sea, tendríamos 12,000, 15,000 dólares anuales. Señor Alberto Cerdán, quiero preguntarle a usted también, vámonos 8 años atrás, 2 gobiernos panistas, ¿por qué no hicieron nada en contra de Elba Ester Gordillo? ¿Era su socia? Pues a juzgar del comportamiento, pongo el caso de Felipe Calderón, pues sí, y a juzgar por las declaraciones de la propia Elba Ester Gordillo, sí hubo un pacto con este gobierno de Felipe Calderón, lo cual significó manejar presupuestos multimillonarios de diferentes dependencias públicas. Estamos hablando de que le entregó la Lotería Nacional, le entregó el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, le entregó la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le entregó la Subsecretaría de Educación Básica, 22 secretarios de educación en los estados estaban vinculados a Elba Ester Gordillo y además pues tenía a su disposición al partido político Nueva Alianza como un brazo ejecutor de sus decisiones. A pesar de este poder acumulado, o más bien en consecuencia de este poder acumulado, el Partido Acción Nacional pues no actuó contra lo que ahora sabemos, pues había evidencias claras de un mal uso de los recursos y habrá que esperar el juicio, habrá que esperar los alegatos que en su defensa presente Elba Ester Gordillo, pero lo que sí queda claro es que presentar una denuncia contra ella y llevarla a una orden de aprehensión parece más fácil de lo que el PAN dijo durante mucho tiempo que era intocable Elba Ester Gordillo. Señor Beltri, ¿usted qué opina? ¿A cambio de qué los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón apoyaron a la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? La señora Gordillo tenía una estructura de inteligencia
que era muy valiosa para cualquier partido, era muy valiosa para cualquier político, y ella no tenía ningún problema en venderla al mejor postor. Por ejemplo, con decenas de miles de maestros repartidos en todo el territorio nacional, ella tenía ojos y oídos en todos lados. Entonces, si en una jornada electoral, a la mitad de la votación, ella sabía con mayor certeza o mayor certidumbre qué era lo que estaba pasando, se lo estaban reportando de inmediato, ella podía llamarle a cualquiera de los candidatos y ofrecer sus servicios para darle la vuelta a cualquier elección. Entonces, ahí es donde se radicaba su poder también, en la gran capacidad de movilización de gente, en la gran capacidad que tenía para poder paralizar al país si ella sí hubiera deseado, y es ese poder, esa soberbia, la que opuso frente a los diversos gobernantes que terminaron por caer en su anzuelo. Señor Beltri, ¿usted recuerda algún momento en el que la lideresa haya presionado, por ejemplo, a los diputados o a los políticos para tomar una decisión a su favor, que haya amenazado con sacar a los maestros a las calles si no hacían algo que estuviera de acuerdo o beneficiara al sindicato? Bueno, ejemplos de los abusos de poder de la señora Gordillo abundan. Podríamos pasarnos toda la tarde hablando sobre eso, y efectivamente en diferentes momentos, vamos, el más reciente con la reforma educativa que se acaba de pasar. Ella se jugó un pulso con el presidente. Probablemente no sacó a las calles a los maestros, pero dio a entender que ella podría hacerlo. Y eso es algo que siempre pesaba como una espada de Damocles sobre cualquier gobernante en México. Ella no solamente usaba el poder, sino que lo ostentaba. De hecho, si vemos en el momento en el que la arrestan y las autoridades explican las operaciones que ella llevaba a cabo, pues se pudieron explicar en un pizarrón sin problema, que eran operaciones bastante claras. El lavado de dinero que ella hacía ni siquiera era tan complicado. Fiscales, no vemos muchas cosas más, vemos la burda operación de una persona que fue cegada por la soberbia. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Mientras tanto, seguimos haciendo la siguiente pregunta a nuestros televidentes. ¿Por qué cree que la justicia mexicana no actuó antes contra la presidenta del Sindicato de Maestros de México acusada de corrupción? Ya nos responden algunos tuiteros, vamos a leer qué están diciendo a esta hora. Verdi Ávila nos dice: el Sindicato de Maestros en México es poderoso, interviene en política local, nacional, era intocable en la administración Calderón. Otro tuitero, Wilmar Rubio, asegura: ese es simplemente un caso con un boom mediático, pero el interés individual es lo más reflejado en la realidad sindical. Además, estrategia nos dice: igual que en otros países, la corrupción no se hace sola, se acompaña. Vamos a hacer la primera pausa y al regreso veremos si esta captura de la lideresa sindical más poderosa de América Latina es una venganza del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo evaluamos al regreso.